tarde. Les invito para que se pongan de pie y vamos a estar dando comienzo a este servicio de alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Salmo capítulo versículo 1 y 2 dice así la palabra del Señor: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Como dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En esta hora, hermanos, vamos a hacer esto que acabamos de leer. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos en su presencia y sobre todo, hermano, cante con nosotros estas alabanzas. Amén. Si no la sabe, puede ver la letra en la pantalla, pero alabemos juntos al Señor. Yo le invito para que abra sus labios, use sus manos, porque Dios, hermano, se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Esta tarde estamos aquí reunidos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, para darte la gloria, para darte la honra, Señor. Mira, mi Dios, con todo nuestro corazón hemos venido a adorarte, hemos venido a bendecirte. Te damos gracias, Señor, porque un día más nos das la oportunidad de estar en tu casa, el mejor lugar que pudimos haber escogido este día, el mejor lugar, Señor, porque aquí envías bendición y vida eterna. Con todo nuestro corazón nos postramos delante de ti en esta hora. Queremos adorarte y bendecirte, porque tú eres digno de toda la gloria y de toda alabanza. Mira, Señor, vamos a abrir nuestros labios para cantar estas alabanzas, Señor. Usamos nuestras manos, mi Dios, para adorarte, para bendecirte con regocijo, Señor, y con alegría en nuestro corazón, pero sobre todo con agradecimiento, mi Dios, porque es por tu misericordia que estamos aquí una vez más. Mira, Señor, permite que cada uno de nosotros podamos, Señor, alabarte con toda libertad. Quita todo lo que estorbe, toca cada vida y cada corazón, aún, Señor, los que están en sus hogares en esta hora, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda tristeza, toda enfermedad y todo aquello, mi Dios, que impida que tu presencia llene nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Gloria al Señor. Y cambiaremos todo, amén, en esta mañana por el gozo del Señor. Aleluya. Nos entregaremos por el gozo de Dios.
gloria y honra al Señor. Esperamos grandes cosas de parte de nuestro Dios, amén, porque su palabra lo dice y su palabra es fiel. Aleluya.
habita en la alabanza. Y yo recordaba ahorita cuando aquellos hombres y mujeres iban caminando, hermanos, hacia la muerte por ser creyentes, por profesar el nombre de Cristo, caminaban hacia la muerte. Y la historia nos narra y nos cuenta que mientras ellos caminaban para que murieran, ellos iban cantando alabanzas, ellos iban levantando sus manos, ellos iban adorando al Señor,
De modo que cuando llegaba el momento, hermano, que llegaban esos leones feroces, ellos seguían alabando al Señor. Ellos sabían, hermano, que algo sobrenatural sucedía en medio de la alabanza. Pedro y Silas estaban cantando, alabando al Señor, cuando aquellas celdas se abrieron. Amén. Aquellos cepos se rompieron. Hay poder en medio de tu alabanza, mi hermano. Iglesia, sigue alabando al Señor en medio de cualquier circunstancia, porque en medio de la alabanza el poder de Dios se derrama, se manifiesta. Amén. Seguiremos levantando nuestra voz para alabar y bendecir al Señor. Vamos a hacer una oración en esta hora por la ofrenda y los diezmos. Amén. Vamos
exaltamos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Creemos, Señor, lo que tú sigues haciendo en medio de nosotros. Creemos, oh Dios, en tu poder, Señor. Creemos en tu palabra. Mira, mi Dios, aquí estamos reunidos, Señor, para adorarte y para bendecirte. Hay agradecimiento en nuestro corazón. Ay, Señor, ese gozo y ese regocijo dentro de cada uno de nosotros para adorarte y para bendecirte. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Te adoramos, Dios, te adoramos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Santo se mueve en este lugar. Amén. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
Dile al Señor en esta hora. Venga, Señor, tu bendición sobre mi vida. Haz llover, Señor, sobre mi casa. Haz llover, Señor, sobre mi hogar. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover, oh Señor, sanidad, salvación. Visita, Señor, a tu pueblo. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover sobre nuestra ciudad. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz Visita, Señor, a tu pueblo, mi Dios. Venga, Señor, esa lluvia temprana y tardía. Venga, Señor, tu Espíritu Santo como lluvia, oh Dios, en medio de tu iglesia. Bautiza, Espíritu de Dios, llena, reviste, restaura, Espíritu Santo. Cae su gloria. Ahí donde estás, adora al Señor y deja que su Espíritu Santo te ministre. Se rompen los cielos.
Señor, venga a llenar cada corazón y cada vida, mi Dios, de los que estamos en este lugar, Señor, de cada corazón hambriento, Señor, y sediento de tu presencia. Venga, Señor, la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Ven a restaurar, ven a salvar, ven a sanar, mi Dios. Porque tu nombre, Señor, es exaltado en esta hora, en este lugar. Porque creemos, Señor, a tu palabra. Porque creemos, Señor, que así como sanaste al leproso, como sanaste al ciego, así, Señor, como abriste el mar para que el pueblo pasara, así abres caminos, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia. Creemos, Señor, que sigues obrando milagros, oh Santo. Creemos, Señor, que tu mano de poder sigue extendida. Y creemos, Señor, que aún no se ha terminado, Dios, que sigues obrando, Señor. Creemos, mi Dios, firmemente en tu palabra. Lo declaramos y te exaltamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Si usted lo cree, hermano, en esta hora, dele un aplauso al Señor. Palme en sus manos y dele gloria al Señor de esta manera. Y dígale: yo creo, Señor. Yo creo, mi Dios, y seguiremos avanzando y caminando, amén, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, porque el poder de Dios se manifiesta, amén, en medio de su pueblo. Vamos a seguir alabando al Señor. Pasemos a la palabra y abramos nuestro corazón, amén, para recibir el consejo y para recibir la guianza del Espíritu Santo en esta hora. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Ahí, como está en su lugar, quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo. Y vamos a considerar dos textos de la palabra de Dios el día de ahora. El primero está basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Y cuando ya lo tenga ahí, le pone su dedo. Y vamos a también a leer otro pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 14. ¿Por qué razón dos textos? Porque vamos a iniciar esta tarde, hermanos, un nuevo tema, una nueva serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón. Y precisamente vamos a tomar las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, pero a la misma vez las mismas palabras que el apóstol Pablo le dio a los Corintios van a ser las mismas palabras que la Biblia nos muestra que hombres de Dios ocuparon para precisamente llegar a donde Dios los quería llevar. Cuando ya lo tenga por ahí, ¿ya tiene los dos textos? ¿Sí? Bien, vamos a leer primeramente la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, y dice la siguiente manera, dice el apóstol Pablo: velad, estad firmes en la fe. Y luego, ¿qué dice? Portaos varonilmente. Y luego, ¿qué dice? Y esforzaos. Ahora acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 14. Y dice la Biblia de la siguiente manera. La Nueva Versión Internacional es la que voy a leer, hermano, aquí. Y dice: el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien, ¿qué? Quien te envía. Siéntese, por favor, en esta tarde. Esta semana, hermano, yo quisiera predicar una serie de mensajes que precisamente la he titulado Palabras de aliento en tiempos difíciles. En estos tiempos en los que estamos viviendo, llama mucho mi atención que seguimos todavía con el asunto del COVID, en donde la sociedad
tiene sentimientos encontrados. Me ha tocado escuchar personas que dicen que esta enfermedad no existe. Otros me han tocado escuchar personas que dicen que esta enfermedad apocalíptica al final del día va a infectar a todos. He escuchado versiones de personas que dicen que esto es un tinte político. Otros más dicen que son ataques en contra de los países primermundistas. Y se han escuchado tantas versiones que para ir al grano y ser rápidamente conscientes, la realidad es que todo esto ha estado cambiando la normalidad a la que nosotros estábamos acostumbrados, al grado que pareciera ser que se ha hecho más difícil vivir. Los parques ya no son tan visitados. Los lugares de distracción pareciera ser que están limitados o están cerrados. Algunos lugares de trabajo se han visto afectados, restaurantes, gimnasios y tantas cosas que hemos visto a través de los noticieros, que inclusive hasta las iglesias han mostrado bajas en asistencia o en membresía. Y todo esto, hermano, la realidad es que sí ha estado trayendo tiempos difíciles a la sociedad. Hablar de esta serie de mensajes, precisamente palabras de aliento en tiempos difíciles, es recordar las palabras que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. A pesar de que la iglesia de Corinto históricamente era una iglesia muy bendecida, era una iglesia que se encontraba en un puerto, en donde se dice que ahí llegaban precisamente todos los barcos, y usted sabe que donde es un puerto generalmente es un lugar de mucha economía. Esta ciudad, Corinto, a pesar de que contaba con buena economía y el apóstol Pablo, guiado por Dios, llega y planta iglesia y se presentan diferentes necesidades dentro de la iglesia, al finalizar la carta, el apóstol Pablo precisamente termina con unas palabras que no suelen mostrar, como alguien diría, lo que mucho se cuenta de Corinto, que era una iglesia tan bendecida que no necesitaba de nada. La realidad es que con las palabras que en el último capítulo el apóstol Pablo finaliza, que son las palabras de saludos finales y envía saludos personales, y le dice a la iglesia de Corinto, y esto lo escribo yo mismo, utiliza precisamente este versículo que acabamos de leer, en donde le dice a la iglesia 4 palabras que son las que vamos a estar desarrollando estas próximas 4 semanas. La primera es velad, y luego dice estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y luego dice y esfuércense. Esta semana, hermano, yo solo voy a hablar de lo que viene siendo la última parte que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Palabras de aliento a una iglesia que no tenía aparentemente necesidad de nada, pero que si se las dice es porque también históricamente hablando, la iglesia de Corinto, como muchas de las iglesias que fueron creciendo en el Nuevo Testamento, fueron perseguidas por Roma. Recuerde que Roma tenía la intención y la mentalidad de poner una sola ley, una sola moneda, una sola lengua. Y ellos iban a los diferentes lugares, países o ciudades, con la finalidad de que de manera forzada hicieran que la sociedad tomara sus costumbres. Dice la historia que la iglesia de Corinto no fue la excepción. También la iglesia de Corinto pasó por persecución. Y pareciera ser que no era una persecución solo política y económica, sino también una persecución religiosa. Porque recuerde que había cierto grupo de judíos que ellos pensaban y decían que el evangelio de la gracia o el evangelio de Jesucristo era una especie de herejía, porque mostraban al hombre que no necesitaba seguir la ley. Aunado a ellos se encontraban otros hombres, los gnósticos, que tenían el pensamiento que la mente era la que echaba a volar todo y que no había necesidad de un salvador, que ellos dentro de ellos mismos, ellos eran como dioses. Existían otras falsas religiones
que conforme se desarrollaban la iglesia de Corinto, como las demás cartas que escribió el apóstol Pablo, años después se encontraron en tiempos de persecución, en otras palabras, en tiempos difíciles. Esto se parece mucho a los tiempos de ahora, hermanos, sinceramente. Pareciera ser que la iglesia es atacada. Otros dirían, es atacada, no parece. Pareciera ser que se despiertan más pensamientos en relación a Dios. Y no parece ser. Existen más pensamientos en relación a Dios. Y estamos experimentando aquí en Latinoamérica que la palabra que tanto se menciona en la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, pareciera ser que se está despertando más en la sociedad, al grado que la iglesia, los que estamos viviendo bajo los principios bíblicos, está siendo atacada, ya no solamente en asistencia, ya no solamente bajo esta contingencia sanitaria, sino también es atacada por los diferentes pensamientos en relación a Dios, que muchos de ellos están totalmente distorsionados. Está siendo atacada por el socialismo, por el materialismo, por el activismo. Está siendo atacada de tal manera que sí es cierto, hermano, cómo hace falta que en medio de tiempos difíciles se escuchen palabras de aliento. Yo entiendo que nosotros los latinos como que tenemos la tendencia de pensar y decir, si el niño se cae, en vez de alentarlo y decir, levántate, mijo, mira por dónde caminas. No, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? No, se cayó por menso, ¿verdad? Levántate, ¿qué haces en el piso? Pero la realidad bíblica es que los hombres inspirados por Dios, lejos de atacar sobre la desgracia, ellos utilizaban el entendimiento bíblico, la guianza del Espíritu Santo para que en tiempos difíciles ellos alentaran mejor a las personas y en este caso a las iglesias. Hablar de la palabra que finaliza el apóstol Pablo y dice, esforzaos o esfuérzate, hace referencia a una palabra que en el Antiguo Testamento se escucha mucho, hermanos. La palabra esfuérzate en el Antiguo Testamento está escrita en diferentes hombres de Dios, que cuando ellos pusieron en práctica esta palabra en tiempos difíciles, daba resultado. Las cosas cambiaban. Y yo creo, hermano mío, como lo hemos dicho repetidas ocasiones, no nos podemos conformar a que porque las cosas se están poniendo difíciles, nosotros nos vamos a ir en la ola de la desgracia. Decía Berta el pasado jueves en el mensaje, es cierto, las cosas van a empeorar, pero si estamos tomados de la mano de Dios, ¿qué decía? Nosotros cambiaremos la historia, lo veremos de diferente manera. Y sabe, es bíblico y es cierto. Así que yo quisiera hablar en esta tarde precisamente este tema, este primer tema, y lo he titulado Esfuérzate con la fuerza que tienes. Y vamos a considerar precisamente la vida de este famoso hombre llamado Gedeón, en donde Dios precisamente se le aparece a este hombre y es el hombre elegido por Dios para librar al pueblo de Dios de la mano de los madianitas. Históricamente la Biblia enseña ya en el capítulo 6 del libro de los Jueces que el pueblo de Dios se encontraba escondido entre las montañas. La razón era porque los madianitas, que eran hombres poderosos, los habían acorralado de tal manera que no les permitían vivir entre la sociedad. Vivían entre las montañas. Y sabe, vivir entre las montañas se puede escuchar muy romántico, se puede escuchar muy de película, muy bonito, pero la realidad es que estar alejados de la sociedad, de la naturaleza, es una desgracia, hermano. Y el pueblo de Dios a raíz, porque la Biblia sí dice por qué razón estaban allá, y la razón era por la desobediencia. Como siempre, detrás de todo momento, de todo tiempo de desobediencia, también hay hombres de Dios que se preguntan delante de Dios, Señor, ¿por qué las cosas están así? Esos son los que Dios escucha, aquellos que lejos de estar mirando la desgracia, el tiempo difícil, el tiempo de tempestad, comienzan a acercarse a Dios en oración, en conversación, en búsqueda, y buscan precisamente por qué la razón se encuentra la sociedad así. Gedeón era ese hombre precisamente que la Biblia enseña que se le aparece el ángel de Jehová. Y después de pedir ciertas señales que las voy a omitir,
el ángel de Jehová simplemente le dice, ¿sabes? Aparte de que eres esforzado y valiente, porque le dio las dos palabras, dice, quiero que sepas que cuando tú vayas a pelear, vas a ir a pelear precisamente, como dice aquí, con la fuerza que tienes. Pareciera ser que es una expresión de doble sentido. A ver. ¿Yo tengo fuerzas para vencer o Dios es el que me da las fuerzas para vencer? Qué interesante, ¿verdad? Porque si decimos que yo tengo fuerzas para vencer, entonces, ¿para qué necesito a Dios? Pero si yo digo, las fuerzas que yo tengo, Dios las va a utilizar para yo vencer en tiempos difíciles, ahí la historia se marca diferente. Yo quisiera que en esta tarde usted junto conmigo encontráramos a través de este capítulo del libro de Jueces, de qué manera Jehová trata con Gedeón y le hace entender que dentro de él hay una fuerza que tiene que utilizar. Hermanos, es un error decir que todo se lo dejamos a Dios bajo el contexto de pensar, yo no tengo nada que hacer. Yo me quedo aquí paradito, me quedo sentadito, me acuesto, me duermo y no, pues el Señor va a hacer todo. La Biblia nos enseña claramente, y dijo el apóstol Santiago, que la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. En otras palabras, la fe que adquirimos a través de la palabra de Dios es en realidad el transmisor de lo que enciende en nosotros a través de nuestra voluntad. La Biblia, como resultado, tiene poder para que las cosas cambien, pero ese resultado, ese poder, inicia precisamente con la voluntad que nosotros decidimos hacer al obedecer la palabra de Dios. Lejos de ello, si nosotros no hacemos nada, o simplemente, como se dice el texto no bíblico, la frase célebre, todo se lo dejo a Dios, peligro, porque eso significa que, en otras palabras, yo no estoy dispuesto a que mi voluntad, y principalmente como el mensaje de ahora, mi fuerza que Dios me ha dado a mí, sea el conducto para que Dios utilice para que se cumpla su palabra en tiempos difíciles. Hoy en día muchos la están viviendo mal, hermanos. Es en serio. Muchos la están viviendo mal. Como aquel hombre que dice una vez que enviaron a la India, así rápidamente cuento esta anécdota, y dice que una empresa tenía la intención de impulsar un calzado en la India. En la India generalmente no se calzaba en aquellos años sobre las etnias. Y dice que cuando la empresa tuvo la visión de ir o enviar a un representante de ventas para producir ventas en aquel lugar, se baja aquel hombre del avión y es recibido por un montón de personas y se da cuenta que nadie usa zapatos. Ese hombre se sube al avión y manda un telegrama y le dice a sus superiores, esta empresa aquí es un fracaso, nadie usa zapatos. Después la empresa lo devuelve, dice la historia que la empresa vuelve a enviar otro segundo representante de ventas. Y cuando baja el hombre del avión ve precisamente recibido por una multitud y nadie usaba zapatos. Ese hombre se devuelve al avión y manda un telegrama, aquí nadie usa zapatos, la empresa va a quebrar. Y la empresa lo devuelve nuevamente a su lugar de origen. Pero mandan un tercer hombre, dijo alguien que era un mexicano. Quién sabe si sea cierto, ¿ah? Y que cuando ese hombre llega y aterriza y se da cuenta que es recibido por un montón de personas, que nadie usa calzado, también se sube rápidamente al avión y dice, emergencia, emergencia, aquí nadie usa zapatos, la empresa va a ser un éxito, porque vamos a vender muchos zapatos. Porque todo importa con qué actitud, pero también con qué fuerza yo estoy dispuesto a cambiar las cosas de parte de Dios. Jehová encontró algo en Gedeón, que Gedeón tal vez no lo había desarrollado, pero ya estaba en su corazón, hermano. Yo creo que muchas de las cosas que Dios quiere cambiar a nuestro alrededor están en nuestro corazón, hermanos. Pero escúchame bien, tienen que explotar, tienen que dirigirse, tienen que salir, tienen que activarse
porque de lo contrario solo se convertiría en deseos. Como cuando le decimos a alguien, yo deseo que tengas un buen cumpleaños. Pues en realidad todos le deseamos un buen cumpleaños, ¿verdad? Ni modo que le digamos a alguien, yo deseo que se te atore el pastel en la garganta y vayas al hospital. No creo que tengamos esa mentalidad. Pero la realidad es que el deseo solo es una frase muy linda y muy bonita, pero que, honestamente, hermano, no llega muy lejos. Los deseos son sentimientos, pero la fuerza, el esfuerzo, la actitud, el ánimo, es algo que está dentro de nosotros, que Dios dice a través de su palabra, tienes que hacerlo salir para que en los tiempos difíciles aprendas a darte cuenta que con tu fuerza y con mi palabra las cosas van a cambiar. Amén, hermanos. ¿Qué empresario está pensando ahorita progresar y visionar una empresa, verdad? Ahorita están viendo a ver cómo sobreviven. ¿Qué joven se quiere casar ahorita en medio de la pandemia, verdad? Peligro y te me mueras y me dejes viuda en el altar. ¿Qué muchacho está pensando ahorita en querer comprarse un carro? Ya ve que cuando están chavos todos quieren un carro, hermanos. Yo creo que ahorita con el COVID los chavos están así, no, ya voltean a ver la bicicleta y decir, no, pues ni modo, hasta aquí llegué. ¿Qué persona está proyectando en tiempos difíciles pensar que sus familiares se pueden venir a Cristo porque todos están encerrados y confinados y lo único que quieren es seguir y esperar la bendita vacuna para que los salve? ¿Sabe? En tiempos difíciles se cierran muchas puertas, estoy de acuerdo con usted. ¿Qué iglesia ahorita estará pensando en cómo avivar la casa de Dios, verdad? En tiempos de COVID. Le voy a decir una cosa. En tiempos difíciles, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, compórtate como una persona que te esfuerzas y encontrarás la bendición de Dios. En tiempos difíciles, compórtate con la fuerza que está dentro de ti, la habilidad, los talentos, el ánimo, el potencial, porque cuando los pongas en la mano de Dios a través de ese transmisor, es como van a suceder las cosas que tú y yo no alcanzamos a ver. Posiblemente Gedeón, si algo no se veía en su corazón, por así decirlo humanamente hablando, era cuándo iban las cosas a cambiar. Lo sabía, tenía el deseo, pero hasta que tiene el encuentro con el ángel de Jehová, es cuando pudo entender que era el tiempo de que en tiempos difíciles había que esforzarse. Yo le quiero decir algo a usted en esta tarde. En tiempos difíciles que estamos viviendo nosotros y aquellos que nos están viendo por las diferentes plataformas, en tiempos difíciles tenemos que entender a través de la palabra de Dios que es cuando más nos debemos de esforzar, pero no para sobrevivir, porque Jehová no le dijo a Gedeón que iban a sobrevivir, no para bajarse y dejar de vivir en las montañas y poder vivir como una persona normal, no. Esforzarnos en tiempos difíciles para avanzar a las bendiciones que ya están escritas para nosotros. Porque Jehová le había dicho a Gedeón, Gedeón, yo fui quien los rescaté. Gedeón, les voy a volver a dar la victoria y van a volver a ser el pueblo libre que un día fueron. Eso es lo que Dios quiere hacer en medio de tiempos difíciles. No me pregunte cómo, ¿verdad? Yo no digo que aquí la iglesia se va a abarrotar y va a haber 300 personas, 500 personas. Yo no hablo de eso. Yo estoy hablando de buscar a través de la palabra de Dios los recursos para que tu negocio prospere en tiempos difíciles. Que tu esfuerzo te haga honrarte delante de Dios. Yo estoy hablando de muchachos, de jóvenes que en tiempos de COVID no solamente es estar viendo tele, YouTube, blogs, youtuberos, dije la palabra pocha, ¿verdad? Y quién sabe qué tantas cosas.
te des cuenta que este no es un hoyo oscuro, no es un hoyo negro. En estos momentos, aunque los tiempos estén difíciles, los planes de Dios para tu vida y mi vida tienen que continuar, porque Dios no los ha detenido. Aún a través de su palabra encontramos que en medio de la tempestad, Dios siempre está al control de toda la situación. Así que para poder hablar en esta tarde de por qué es importante recobrar palabras de aliento en tiempos difíciles, como le dijo Jehová, el ángel de Jehová a Gedeón: Gedeón, esfuérzate. Vamos a hablar en esta tarde por qué razón debo de esforzarme de acuerdo a la palabra de Dios. El pueblo de Dios estaba en una situación difícil, caída, precaria, muy dolorosa, viviendo en las montañas. Pero cuando usted se va junto conmigo a Jueces capítulo 1, hijo, se me hace que me quitaste la imagen de acá arriba, hijo. Bien. Gracias. Dice la Biblia de la siguiente manera en el libro de Jueces capítulo 7, versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Por qué razón debo de esforzarme en tiempos difíciles? Uno, porque ya Dios te ha dado la victoria. Mira, la realidad es que el pueblo de Dios estaba viviendo en las montañas y los madianitas se encontraban en la parte de abajo, en un campamento, en un monte. Y como que no tiene mucho sentido pensar que si yo tengo mucho tiempo viviendo en las montañas y abajo está el enemigo, no tiene mucho sentido pensar que yo puedo ganar. Pero cuando Jehová le habla a Gedeón y le da precisamente la palabra y le dice: porque yo he entregado este campamento, estos enemigos en tus manos, lo que Jehová le estaba diciendo a Gedeón era que en tiempos difíciles siempre hay victoria para los hijos de Dios. Mira, yo entiendo que posiblemente tu trabajo cambió, tu economía cambió, tus planes cambiaron. Tú hablas a un customer service, a cualquiera, y te dicen: por tiempos de COVID las líneas están saturadas. ¿A quién no le ha pasado eso, verdad? Y uno dice: no puede ser, ¿verdad? Pero la realidad es que sí. Pero en tiempos difíciles la Biblia enseña que Dios no deja de dar victorias a su pueblo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque las victorias de Dios no están basadas en estadísticas. Dios no te ayuda en base a que la balanza se recarga y ahora puedes tomar la ventaja de ser bendecido por Dios. No. De hecho, la Biblia dice allá en el libro de Josué, de Gedeón, de Jueces, capítulo 7, versículo 2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Mira, Dios le estaba diciendo a Gedeón en pocas palabras: te voy a dar la victoria, pero no en base a estadísticas. Te voy a dar la victoria porque yo prometí que te la iba a dar. Mira, esto es algo bien interesante. Gedeón tuvo que aprender a entender que no era la fuerza de su ejército la que lo iba a llevar a la victoria. Lo que lo iba a llevar a la victoria era la fuerza que estaba dentro de él, confiando en Dios. Por eso le dice: tienes muchos hombres, y cuando tú venzas, ellos van a decir que fueron ustedes, y lo deja con un puñado de cientos de hombres y lo lleva a la victoria. ¿Cómo son las victorias de Dios? Están respaldadas por su palabra. En tiempos difíciles la Biblia sigue enseñando que Dios, a través del apóstol Pablo, escribe en Romanos 8:32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y cuando hace referencia el apóstol Pablo a todas las cosas en el contexto, habla de una vida de victoria. Habla de una comunión con Dios en donde no hay margen de error. Habla de una comunión con Dios que aunque vengan los tiempos de dificultad, los tiempos de desaliento, los tiempos complicados, Él ya está contigo. Y mira, la parte más grande ya la hizo Dios sobre la vida del hombre. ¿Sabes cuál fue? Salvarlo. Lo demás, hermanos, son añadiduras.
Lo demás prácticamente son cosas mínimas para nuestro Dios. Y eso nos debe de alentar a nosotros en tiempos difíciles, que nada debe de detener lo que ya Dios estableció para nuestra vida diaria, para nuestro futuro, para el 2020, para el 2021. Las cosas no vamos a entrar en la actitud de decir, hermano, va a caer todo y ya nos vamos a destruir. No, mira, la Biblia claramente dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La misma palabra de Dios dice que las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de la iglesia de Dios. Y aunque se sigan cerrando y sigan atacando y pareciera ser que este campo de batalla está debilitando a la iglesia, la realidad es que la victoria ya está a nuestro favor. Solo tenemos que buscar la fuerza que está dentro de nosotros. ¿Y sabes cuál es esa fuerza que está dentro de nosotros? La fuerza que está dentro de nosotros es la actitud principalmente. Llama mucho mi atención cómo es que de la noche a la mañana muchas empresas restauranteras hoy en día pareciera ser, un ejemplo, las pizzas. ¿Quién no come pizzas, verdad? Nomás uno que otro ahí series son. No, yo no. Me gusta el queso, pero no las pizzas. Pareciera ser que las pizzerías ahorita en la actualidad, hermano, son uno de los negocios más redituables. ¿Sí lo sabía? Mire, reinventaron la manera de atender a la clientela. La reinventaron. ¿Quién se iba a imaginar que le iban a llevar? ¿Por qué no decirlo? Descuentos y descuentos y descuentos. Y pareciera ser que las compañías que se dedican a esta área muestran un impulso económico tan grande que nunca en la historia se había visto. ¿Por qué? Porque buscaron la manera con fuerza reinventar en tiempos difíciles. Y si esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, supongo yo, han salido adelante, hermano, imagínate Dios de parte de tuya diciéndote, la victoria es tuya. Con tu fuerza yo te sostendré. Con tu fuerza y tu actitud yo te sacaré adelante. Con tu fuerza y tu corazón tú vas a vencer. Que eso fue lo que sucedió. Mire lo que dice Jueces capítulo 7 versículo 1. Le dijo Gedeón al pueblo, vayamos al collado de Moré. ¿Sabes quién fue el que tomó la iniciativa de ir a buscar al enemigo? Gedeón. Generalmente nosotros pensaríamos que llegó el pueblo y atacó, pero en esta ocasión Gedeón, la Biblia dice que guiado por Dios, porque Jehová le dijo, yo te daré la victoria. Gedeón tomó la iniciativa de salir y pelear. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Mira, antes de que las broncas se acerquen, tú ve y confróntalas. Antes de que las cosas empeoren, tú ve y plántate enfrente de ellas. Antes de que las cosas posiblemente salgan de control, que tú y yo proyectamos a corto y a mediano y a largo plazo, tú ve en el nombre de Jesús con la iniciativa y di, yo vengo a esta situación porque ya Dios me dio la victoria. Y dice la escritura que Gedeón, en pocas palabras, fue quien fue y acercó al pueblo a esos pequeños puñados de 300 hombres y fue a buscar la victoria que Dios ya le había dado. Mira, la fuerza de uno no debe de salir cuando se acerque la bronca. La fuerza de uno debe de salir desde el momento que a través de la palabra de Dios dice que ya Él está con nosotros. Nosotros solemos vivir la vida cristiana en muchas de las ocasiones en vez de manera precautoria, solemos vivirla de manera de retroalimentación. ¿Sabes cuál es esa? Andamos viendo la manera de Señor, ayúdame porque la regué. Señor, ayúdame porque estoy atorado. Señor, ayúdame porque no sé cómo hacerle ahora. Cuando deberíamos de tener la iniciativa de que si la palabra de Dios dice que Él está con nosotros, ir a buscar lo que ya es de nosotros, hermano. Y eso fue lo que hizo Gedeón. 2, ¿por qué razón debo de esforzarme? Porque Satanás sabe que no podrá contra ti. ¿Sabes? Si algo Satanás se dedica a hacer en estos tiempos, es a alimentar los oídos, la vista, la boca de la iglesia cristiana, que ya no hay mucho que hacer. En serio, hermano. Pareciera ser como que
pareciera ser como que Satanás le está ganando terreno a la iglesia. Así es como muchos lo proyectan. Y bíblicamente hablando, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el atributo del poder infinito de Dios jamás fue derrotado ni por un enemigo ni por Satanás mismo. De hecho, todavía cuando Satanás pensaba que había derrotado a Jesucristo en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo escribe esa revelación allá en Colosenses. Dice, y anulando el acta de decreto los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en una cruz. Esa revelación que tuvo Pablo da a entender que Satanás posiblemente juntó sus huestes, sus tempestades, sus principados, y mientras el Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario, él pensó que había derrotado al mismo Dios y que no había más poder infinito en la tierra y en el cielo que el de él mismo, porque había llevado al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Pero aún ahí mismo profetizado, aún ahí mismo dicho por boca de Dios. Mira, la Biblia enseña que al tercer día resucita el Maestro, y mismo apóstol Pablo dijo, porque Él resucitó, nuestra fe no es en vano, lo cual enseña que Satanás sabe perfectamente, hermano mío, que está derrotado. Y mira lo que dice precisamente Jueces capítulo 7 versículo 13 y 14, preste atención. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y mire lo que respondió el compañero. Y su compañero le respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mira, la Biblia enseña que Jehová se le aparece a Josué y le dice, a Gedeón, perdón. Jehová se le aparece a Gedeón y le dice, Gedeón, por si dudas, por si tienes miedo, por si no estás muy convencido, versículo más arriba dice, quiero que vayas a la orilla, porque ahí va a suceder algo. Baja Gedeón con uno de sus siervos, y cuando Gedeón está escuchando lo que dicen estos dos hombres comentan en pocas y en cortas palabras, el ejército, el gran ejército de Madián va a ser derrotado por la espada de 300 hombres que lo liderea Gedeón. ¿Te das cuenta que Dios ya había llevado al corazón de estos hombres que no había oportunidad para vencer? ¿Sabes? Satanás tiene una manera muy estratégica de atacar para intentar vencer a los hijos de Dios. Y yo creo que aquí tomo a manera de ejemplo a nuestro hermano Oscar. Cuando él trae a la memoria, supongo yo, que iba a pelear y veía a los contrincantes. Posiblemente él se veía en un espejo y él decía, no, pues hay que echarle ganas porque va a estar fea la pelea. Pero él sabía que si imponía duda en su comportamiento, en su fuerza, él sabía que lo que decía abajo prácticamente en el ring se iba a venir abajo, con más ganas. Pero a mí me llama mucho la atención cuando las personas que están en deportes de peso, de fuerza, aun cuando los ven grandes, aun cuando los ven fuertes, ellos están dentro de sí diciendo, es que lo voy a vencer. Aunque él a mí me diga que él me va a vencer, yo lo voy a vencer. Y Satanás tiene una manera muy estratégica de atacar a la iglesia. La ataca a través de la mente. Gedeón todavía no veía la victoria. Había derribado un altar, había abandonado a miles de hombres que se devolvieran y solamente tenía un puñado de 300 hombres. Pero Dios le permite, en su soberana voluntad, que él escuchara a 2 soldados hablar y decir que Jehová estaba con él y que le daría la victoria. Satanás no tiene ninguna partida, hermano, para perturbar los planes de Dios en tu vida. Esta situación que se está viviendo social, escúchame bien, tal vez, porque se puede usar ese término, tal vez nos pusieron las cosas más difíciles. Pero una cosa estoy convencido,
por mucha oportunidad que Satanás esté posesionando para debilitar a la iglesia, para alterar lo bueno a lo malo y lo malo a lo bueno, no es suficiente para que pueda derrotar al ejército de Dios, las oraciones de los hijos de Dios, la fe del Hijo de Dios, la autoridad del Hijo de Dios, porque está derrotado, hermano mío. Pero tú y yo tenemos que darnos cuenta que cada vez que salimos en la vida, cada vez que salimos a tomar una decisión, cada vez que salimos a hacer un negocio, tenemos que darnos cuenta que Satanás no va a bloquear las bendiciones, una enfermedad tampoco las va a bloquear, una salud no las va a perjudicar y no va a dañar los planes de Dios para tu futuro. Lo que pasa es que a veces, hermano mío, usamos mucho el razonamiento, razonamos más de la cuenta, perdóneme, filosofamos de más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te voy a decir tú por qué. Porque Él vive, tú y yo podemos vivir el mañana. Y eso basta y sobra para poder caminar a la voluntad de Dios en tiempos difíciles. Gedeón sabía que las cosas no estaban a su favor. Pero cuando comenzó a escuchar a esos dos hombres, en ese sueño pudo confirmar de que el enemigo ya había sido derrotado. Mira, los madianitas todavía no peleaban. Y ya se estaba rumorando que iban a ser derrotados. El pueblo de Dios todavía no peleaba. Y Gedeón ya sabía que Dios le iba a dar la victoria. ¿Cuál es la diferencia de la sociedad de actual al cristianismo actual? La sociedad de hoy busca la manera de salir adelante. El Hijo de Dios no busca la manera de salir adelante. El Hijo de Dios busca las promesas de Dios. Porque Dios ya nos dio la victoria. Y Satanás no tiene partida en esta vida del Hijo de Dios. Pero todo está dentro de mí, hermano mío. Todo está dentro de mí. Mira, ¿qué hubiera pasado si Gedeón lo hubiera hecho, Señor? Híjole, Señor, era un sueñillo, Señor. Era un sueñillo. Mira, a Gedeón le bastó. Y a ti y a mí nos debe de bastar lo que dice la palabra de Dios, que Él está con nosotros. En el momento del valle de la sombra de muerte, yo estaré contigo. Y nos debe de bastar para confiar que Dios está con nosotros y que se va a cumplir la palabra de Dios. Que Satanás está derrotado y volverá a ser derrotado y será atado y será echado al lago de fuego eterno. Ese es su destino, dice la palabra de Dios. No me tenga miedo, hermano. Miren, una vez me dijo Abby, ¿no te da miedo, papá? Ay, mija, después de que ves al diablo ya no le tienes miedo a nada. Así le digo. Y se lo digo porque hace muchos años tuve una visión referente a ello. Por eso se lo digo. Ya después de que el diablo se presentó y estaba consciente bajo todas las características que la Biblia dice en esa visión, yo pude entender de parte de Dios. Después de que tuve esas chanclotas, créame, hermano, ya no le cuentan las muelas al cristiano. Dios, a través de su palabra, sí nos encuentra la escritura de que nuestra fuerza es suficiente. Es suficiente para Dios. Tenemos que tener ese corazón, hermano, ese coraje. Satanás no va a poder contigo, no puede contigo, mucho menos el COVID. Lo digo en el sentido de la palabra, que no vemos el COVID y es cierto, la salud está en juego. Yo me refiero bajo el contexto de que todo lo que siga adelante las próximas semanas se va a venir abajo y a ver cómo le hago y a ver qué como y a ver dónde duermo. Y yo creo que me voy a ir a dormir al carro, yo creo que me voy a ir a dormir abajo de la cajuela. Nada de eso, al contrario, proyéctate que Dios te va a bendecir más en tiempos difíciles. Alienta tu alma que Dios está contigo y conmigo. Mira, dice la Biblia que cuando Gedeón bajó, dice que los madianitas estaban tendidos como langostas. ¿Sabes qué significa eso? Que eran millares, eran miles. Yo no entiendo en el razonamiento del hombre, ¿quién se va a poner a pelear contra miles? Con 300, la verdad no tiene lógica, es como si vinieran 20 contra 1, ¿verdad? No tiene lógica, no tiene sentido. Pues tira a decir, ¿verdad? Bueno, pues ya mínimo le pego a uno. No, la verdad, mejor ni le pegue, salga corriendo. Aquí corrió que aquí murió. Pero cuando Dios te dice a través de su palabra con la fuerza que está dentro de ti,
y con mi poder, con mi autoridad, con mi palabra, vas a poder ahollar serpientes y escorpiones. Vas a poder ser cabeza y no cola. Vas a poder ver mi bendición. Mira, nos debe de bastar para recordar que Satanás no tiene partida sobre los planes de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Y por último, ¿por qué razón debo de esforzarme? Debo esforzarme porque Dios me lo ordena. Acompáñeme ahí a Jueces capítulo 7, versículo 18. Dice la Biblia de la siguiente manera: yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová, ¿y qué más? Y por Gedeón. Generalmente las peleas en tiempos difíciles, porque eran tiempos difíciles, 300 contra millares, ya se imaginará. Generalmente cuando los soldados se ponían en la fila de batalla, ellos tenían que tener, escucha bien, una razón por qué pelear. Generalmente se escuchaba el bullicio y el grito. Un ejemplo, por Roma y por Pilato. Así se escuchaba el bullicio. Gedeón, Dios le ordenó que por dos razones él debía de ir a buscar la bendición en tiempos difíciles. Debería de buscar la promesa de Dios en tiempos difíciles. Uno, por Jehová, pero la segunda parte, por Gedeón. Gedeón representaba una nación en debilidad, en necesidad, en dolor, en carencia, en tristeza. Él representaba a Gedeón, hermanos. Y cuando él dice, vamos a pelear por Jehová y por Gedeón, primero voy a explicar por Gedeón. Yo supongo que Gedeón se le venía a la mente su familia. Voy a pelear por ellos. En tiempos difíciles, tú y yo debemos de pelear por lo nuestro, por tu familia. Mira, muchas personas se siguen infectando a diario y otros tantos muriendo. Y en tiempos difíciles es cuando más nos debemos de cuadrar en nuestra comunión con Dios y buscar a Dios y decir, por mi familia yo intercedo. Me pongo en la brecha. Ahí, en oración. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, si posiblemente tu trabajo o tus proyectos se han suspendido o se han atrasado, ahí es donde debes de decirle a Dios, por mi prosperidad que me pertenece bíblicamente y la fuerza que tú me has dado va a ser suficiente para que no falte ningún bill, ningún pago, ninguna cuenta y se vaya a una deuda. Pero ahí te debes de armar tú de valor. Cuando dijo Gedeón por mi familia, también hablaba por las próximas generaciones. Gedeón tenía en claro que ya habían pasado muchos años y el pueblo de Dios estaba siendo cautivo. ¿Te has puesto a pensar, muchachos jóvenes, que pareciera ser que vivimos en un tiempo en donde no sabemos qué va a pasar? Yo creo que si yo fuera líder de jóvenes en estos tiempos, me dirían los muchachos, me iría a casar, Saúl. Yo sí creo que me preguntarían, hermanos. Iría a tener novia, iría a tener hijos. En tiempos difíciles, Dios te ordena a través de su palabra que no ceses tu fe, que no ceses tus planes, que no ceses, porque la causa principal por la que debemos de alentarnos en tiempos difíciles es porque con la fuerza que hay en nuestro interior basta y sobra para que Dios siga haciendo proezas a nuestro alrededor. Pero tenemos que tener la actitud de Gedeón. Mira, es muy diferente
que Gedeón haya escuchado a dos hombres conversar, a que Gedeón ahora esté con su ejército, con su mini ejército de 300 hombres, y que le digan: toquen la trompeta, toquen el shofar, y digan: por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. En otras palabras, le recordó a todos aquellos hombres: si vamos a morir aparentemente en nuestra mentalidad, en nuestra naturaleza, porque somos 300, que por lo menos sepan que lo hicimos por la causa de los nuestros. Pero Gedeón tenía la parte de la fe, porque no se plantó para ser derrotado, se plantó con la fuerza de Dios y la fuerza que había dentro de él. Y cuando dijo: por Gedeón, él estaba diciendo, en otras palabras, por querer ver un mejor futuro, por querer ser bendecidos, por querer ser libres, por querer avanzar, por querer encontrar las promesas de Dios. Y sabes, cuando tú y yo buscamos a Dios en serio, cuando tú y yo caminamos acorde a la voluntad de Dios, cuando tú y yo tomamos la fuerza que está dentro de nosotros, y aunque se esté viniendo muchas cosas y se sigan cerrando, y los restaurantes y las tiendas y tantas cosas que siguen siendo perjudicadas, pero le decimos a Dios: pero ¿sabes qué, Señor? No habrá plaga que toque mi morada. Tú estás tomándote de la mano de Dios, y con la fuerza que Dios te ha dado, con la actitud, con la iniciativa, con la mentalidad, es como vas a ver la mano de Dios a tu favor. Pero también Gedeón dijo: por Jehová. Acompáñenme, muchachos. Hace unos días estaba haciendo una ilustración en mi mente, y la quiero contar. Si yo le dijera a usted: va a sonar un poco extraño. Si yo le dijera a usted en esta tarde: hermanos, el que vaya y me traiga una botella de agua, le doy $100, ¿usted me la traía? ¿Pero por la orden o por los $100? Porque tal vez usted me ve, ¿verdad? Hernán, ¿abriste los micros, hijo? Porque me conoce, ¿verdad? Y ha de decir: no, el pastor no se va a echar para atrás. Y menos estamos en vivo, ¿verdad? Pero si yo le dijera a usted: dice el Señor a través de su palabra, que en tiempos difíciles solo esfuérzate, ¿usted me creería a mí? Puede cambiar la cosa, ¿verdad? Porque ya no soy yo, ahora es la palabra de Dios. Imagínese a Gedeón cuando dijo la frase: por Jehová. ¿Sabe qué estaba haciendo Gedeón? Estaba recordando a esos 300 hombres que un día sus familias vivieron abajo. Un día el mar se abrió. Un día los carros de Faraón cayeron. Y todo fue por Jehová. Y le estaba trayendo a la memoria a esos 300 hombres que las batallas no se libran solamente con fuerza interna, que es lo que Jehová le dijo a Gedeón, sino que ahora ellos tenían que ir a tomar lo que un día habían dejado por desobediencia, pero tenían que ir a tomar en el nombre de Jehová lo que Jehová dijo en promesa que les iba a dar. ¿Qué te quiero decir con esto? Presta atención. Tal vez desde que empezó el COVID allá en el mes de marzo, que se hizo público, tal vez muchas cosas se han debilitado en tu comunión con Dios, y ello ha traído como resultado ciertos cambios. No sé, has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia. Dijo una vez alguien:
¿Antes del COVID o después del COVID? Me dijo un pastor hace unos días: Saúl, nos enfrentamos a la iglesia cristiana post-COVID. Así es esa frase. Dice: ¿cómo va a cambiar las cosas de ahora en adelante? Le dije: sí. Porque vivimos en una sociedad que estaba acostumbrada a un estilo de vida. Y estos tiempos difíciles, muchos creyentes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios le han bajado la rayita espiritual a su relación con Dios. Pero cuando Gedeón dijo: por Jehová, lo que estaba sucediendo es que se reanimó la fuerza del pueblo de Dios y salieron a pelear. Mira, tú, si piensas que en tiempos difíciles lo que hay que hacer es mantenernos vivos, es un error. En tiempos difíciles lo que hay que hacer es esforzarnos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dijo el apóstol Pablo. En tiempos difíciles es cuando más debemos de plantarnos en todas las áreas que nos respecta como cristianos. Debemos de adorar más, con más fuerza. Debemos de buscar los proyectos de Dios con más fuerza, con más ahínco. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer proezas, porque Dios quiere cumplir su palabra. Entiéndeme, compréndeme. Cuando Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: comportaos varonilmente y esforzaos y esfuércense. Tal vez en ese momento esas palabras las vieron muy a la ligera, pero cuando llegó la persecución tuvieron que traer a la memoria las palabras de Pablo. No lo decía por lo que estábamos viviendo ahorita, lo decía por los tiempos difíciles que estábamos a punto de vivir. Yo tengo que esforzarme. Tú también. Ya, Satanás no te va a detener porque está derrotado. Te tienes que esforzar porque Dios ya te lo ordenó. Y una orden es algo que se puede cumplir. Jamás Dios te va a decir algo para dejarte tirado en la lona. Tú y yo nos debemos de esforzar por el hecho de que la razón principal por la que tenemos que continuar es porque las promesas de Dios se van a cumplir sobre nosotros. Dios ya te ha dado la victoria. ¿Y dónde está, pastor? Que no la encuentro. Está en ti. Cuando te levantas por las mañanas y le dices a Dios con todo tu corazón: me voy a esforzar por mi familia, me voy a esforzar porque Satanás fue derrotado, me voy a esforzar porque las promesas para el Hijo de Dios son siempre sí, amén. Me voy a esforzar, Señor, aunque aparentemente las cosas no pinten bien, pero de tu mano yo sé que las cosas me van a favorecer como hijo tuyo. Y tú te levantas cada mañana, tú avanzas y tocas puerta, tú avanzas y sigues escribiendo tus proyectos, tú avanzas y ves más allá de lo que tus ojos y el COVID pueden ver, y ves a Dios de tu parte cumpliendo su palabra en tu diario vivir. Pero eso sucede cuando tú y yo nos esforzamos. Póngase de pie en esta tarde. Cómo a veces nos acostumbramos a no esforzarnos, ¿verdad, hermano? Todo lo queremos facilito, sencillito, rapidito, regalado. Perdóneme, pero creo que esos tiempos ya se acabaron, si es que no se están acabando, ¿verdad? Ahora nos corresponde en tiempos difíciles esforzarnos. Y no se preocupe, no le van a salir ronchas por orar más, ni tampoco le van a salir ronchas por seguir tocando puertas hasta que se abran las ventanas de los cielos. No se preocupe, no va a ser avergonzado, porque si el Hijo de Dios no fue avergonzado en la cruz, cuanto menos nosotros que somos sus hijos. Pero ¿sabes? Me tengo que esforzar. ¿Quieres vivir en las montañas? No te esfuerces,
Allá arriba se la pasaban bien suave algunos. ¿Quieres vivir alejado allá como los judíos en ese momento? Yo digo que se acostumbraron algunos, hermanos. Pero había otros que dijeron: no, las cosas tienen que cambiar. Las cosas pueden mejorar. Tienen que volver la mano de Dios. Tiene que partirse el agua. Tiene que llover fuego del cielo. Tiene que escucharse el estruendo del Todopoderoso. Y sabes, Jehová se le aparece a Gedeón, como se te aparece a ti en esta tarde a través de este mensaje, y te dice: esfuérzate y ve con tu fuerza, ve con lo que está dentro de ti, con lo que mora dentro de ti, con tu ingenuidad, con tu capacidad, con tu creatividad, con tus talentos, con tu lengua, con tu corazón, con tu trabajo, con tu alma. Ve. Y ahí es cuando Dios abre caminos. Yo le quiero invitar, hermano, en esta tarde, ahí que está en su lugar, mire, si quiere arrodillarse, hágalo. Si quiere estar de pie, es su decisión. Pero yo sí quisiera que oráramos y que hiciéramos esa oración de compromiso con Dios, en donde vayamos a Él y le digamos: Señor, me quiero esforzar con mi fuerza para que tú hagas la otra parte, para que tú me bendigas, tú me prosperes. Padre, en esta tarde, ve, hermano mío, con esta tu fuerza. Ve con esa tu fuerza. Sí, tal vez no tienes mucho dinero, es suficiente para Dios, es tu fuerza. Tal vez estás atrasado, tal vez tienes dudas. Sí, ve con esa tu fuerza.